Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciamos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, se me vienen ya. Que se abran ya las puertas, Él me viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Hoy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciamos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran ya las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Vamos, no te quedes Viene callado. ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Hoy cantando y gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. ¡Aleluya! Vamos, alguien le emociona su venida, que puede dar un fuerte grito de júbilo. Él prometió volver, y volveremos con gozo. Volveremos cantando, Volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos saltando, volveremos con gozo. volveremos con gozo. Voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya, Cristo viene ya. ¿Alguien lo cree que lo puede Cristo cantar con viene todo ya. su corazón? Gracias, Jesús. Hola, hola, Dios les bendiga. Es un gozo, es una alegría estar nuevamente con ustedes y yo te felicito si tienes a tu familia reunida y no olvides que las reunimos alrededor de la presencia del Señor para ministrarle a Él, para exaltarle a Él con alabanza, con adoración, pero también estamos para recibir de Él cada vez que le buscamos, cada vez que buscamos su rostro. Él siempre tendrá algo especial para nosotros. Su palabra dice, me buscáis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Así que te felicito si tienes reunida a tu familia para que juntos podamos exaltar el nombre del Señor, podamos recibir su palabra, su ministración, pero también ojalá hayas invitado a alguien, alguna otra familia, algún amigo, o puedas compartir este programa con otros, especialmente que no conocen al Señor, para que la palabra de Dios pueda llegar a sus corazones. Estamos felices. ¿Y qué te parece si después de que hemos alabado al Señor, que le hemos exaltado, podamos tener un tiempo de oración? Oremos y pongamos en las manos del Señor esta palabra que quiero dejar en el corazón de cada familia que nos está mirando en su presencia en casa. Padre, muchas gracias por el gozo, la alegría, la bendición de estar reunidos como familia. Es nuestro anhelo que nos comprometamos con tu visión, la visión del templo y por las casas.
la visión de reunirnos como familia, Señor, en los horarios que hemos establecido como Iglesia Restauración, pero también comprometernos con la visión de levantar en cada casa, en cada una de nuestras casas, un altar, una embajada de tu reino. Levantar, Señor, un altar de adoración. Levantar, Señor, nuestro grupo familiar que esté buscando tu palabra, recibiendo de tu palabra y exaltándote. Señor, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Bendigo a cada familia. Si tienen necesidades, cualquiera que sean sus necesidades, Padre, tú eres suficiente para suplirlas. Si hay enfermedad, también eres suficiente para sanar cualquier enfermedad. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Pero sobre todo te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, nos renueve, nos transforme, nos inspire, nos anime, nos comprometa, nos desafíe, Señor, cada día. Pero también que tu palabra pueda llegar a aquellos que no te conocen, aquellos que tal vez tienen una religión, pero no una relación contigo. Padre, deseamos que tu palabra, a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, resucite vidas. Traiga, Señor, vida eterna a aquellos que lo necesitan. Y tu Espíritu pueda salvar a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños que, Señor, necesitan de la salvación en Cristo Jesús. Padre, haz tu obra mientras nosotros compartimos tu palabra, mientras te adoramos. Tú haz tu obra de salvación, de liberación, de restauración, de renovación, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues gloria a Dios, estamos muy contentos. Dios nos está permitiendo ir poco a poco reactivándonos en muchas actividades que son necesarias para nuestra edificación. Y una de ellas es poder lograr que nuestra casa pueda moverse en la visión de Dios, de que cada familia pueda representar una embajada de su reino. Así que vamos a recibir hoy la palabra para nuestras casas, para nuestras vidas, para nuestras familias. Amén. ¿Está usted listo? Vamos a la palabra. Quiero que busquen en sus Biblias, si las tienen por supuesto a la mano, en la segunda carta del apóstol Pedro, o segunda de Pedro como lo conocemos, capítulo 3, y solamente vamos a detenernos en el versículo 18, el último versículo de este libro, de esta epístola. Epístola quiere decir carta, ¿de acuerdo? Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo con mucha atención, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Quisiera en esta ocasión resaltar tres verdades importantes, vitales y fundamentales para nuestra vida. Espero que puedas recibirlo. Quiero hacerlo lo más sencillo y lo más práctico posible para que aún los niños que están reunidos, aún los jovencitos y aún la gente que recientemente está entrando en la vida cristiana pueda entender y comprender esta palabra y, por supuesto, aplicarla. Tres verdades que yo quisiera compartir en esta ocasión, basado en este versículo. La primera de ellas, reconocer nuestra prioridad como hijos de Dios. Reconocer nuestra prioridad como hijos de Dios. Bien, por eso el apóstol Pedro hace un énfasis y dice antes bien. En la Biblia vas a encontrar, sobre todo en el Nuevo Testamento, en las cartas pastorales, en las epístolas, vas a encontrar la palabra antes bien, por sobre todas las cosas, por encima de todo. ¿Qué significa eso?
significa, toda la Biblia es importante, toda la Biblia son instrucciones fundamentales para nuestro caminar en Cristo. Pero cuando en la Biblia se hace un énfasis, esta palabra, esta frase, antes bien, por sobre todas las cosas, es un énfasis a algo que no podemos pasar por alto, algo que debe ser nuestra prioridad, algo que debe ser preponderante en nuestras vidas antes que cualquier cosa. Por eso el apóstol Pedro dice, antes bien, nos dice a la iglesia, nos dice a cada hijo de Dios, que tomemos en cuenta esto, antes bien, reconocer nuestra prioridad, reconocer nuestra prioridad como hijos de Dios. ¿Cuál es y cuál debe ser nuestra prioridad? Antes de pensar en una carrera, antes de pensar levantar un negocio, antes de pensar en logros humanos, éxitos personales, propósitos de vida, antes de eso debemos tener como prioridad el crecimiento. Nuestra prioridad debe ser, como dice la palabra, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados, esta debe ser nuestra prioridad. De hecho, el apóstol Pablo, de una manera distinta, pero con la misma esencia, nos explica allá en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, dice su palabra, a los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Para qué los predestinó? Y el apóstol Pablo dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Es decir, para que crezcan, para que se desarrollen de tal manera que la imagen, la presencia, la vida y el carácter de Cristo se manifieste en ellos. Mis amados, esa debe ser nuestra prioridad y debemos comprometernos con esto. Antes de pensar en cualquier logro humano, cualquier éxito personal, aún en nuestras familias, nuestros hijos, debemos de comprometernos con nuestro crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de pensar en ser parte de un ministerio, antes de pensar en servir tal vez en un área de la iglesia, nuestro crecimiento debe ser nuestra prioridad. Y qué lindo que nuestro crecimiento en el Señor nos permita servirle, y lo haremos por supuesto con la mejor excelencia. Así que esta es nuestra prioridad. Amén, hermano, no lo olvide. Es bueno pensar en un negocio, es bueno pensar en una empresa, es bueno pensar en una carrera profesional, jóvenes, es bueno pensar, niños, en ir a la escuela, es bueno tener propósitos, pero sobre ellos debemos comprometernos con crecer, desarrollarnos en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la segunda verdad que quiero compartir es cómo el crecer, qué beneficios trae crecer en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios que trae a nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? El primero de ellos, el primer gran beneficio que trae a nuestra vida es que crecer nos permite comer, asimilar y digerir el alimento sólido de la palabra de Dios. La Biblia es muy clara cuando el apóstol Pablo habla, y Pedro también lo menciona, hay niveles del conocimiento de la palabra, hay niveles del conocimiento de nuestro Dios. Hay el nivel de niño, el nivel de joven
y el nivel de padre. Entonces, en el plano natural, obviamente, los que son bebés solo pueden tomar leche. Si uno les quiere dar alimento sólido, entonces les va a hacer daño porque no están lo suficientemente desarrollados y han crecido lo necesario para que también puedan asimilar el alimento sólido que les va a permitir continuar creciendo y creciendo saludablemente. Lo mismo sucede en el plano espiritual. El crecer nos permite asimilar, digerir, comer sin que nos dañe, sin que nos afecte el alimento sólido que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo contiene alimento como leche espiritual, sino también contiene alimento sólido. Pablo decía, no les puedo dar de comer vianda, alimento sólido, porque todavía no sois capaces. Tengo que darles todavía leche. Mis amados, en el nombre de Jesús, yo te animo a que te comprometas en el crecimiento, porque el crecimiento te va a permitir asimilar, comer y digerir el alimento sólido que a la vez te va a permitir continuar creciendo en el nombre de Jesucristo. Amén. El segundo beneficio que trae a nuestra vida crecer. El segundo beneficio es que nos fortalece, nos hace más fuertes. Sin el crecimiento espiritual en nuestra vida, somos hijos de Dios, somos creyentes en Cristo, pero de repente manifestamos mucha vulnerabilidad, mucha debilidad, sobre todo cuando enfrentamos adversidad, cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos aflicciones, cuando enfrentamos batallas, cuando enfrentamos tentaciones. ¿Cuántas veces hemos estado desanimados, frustrados, agobiados, entristecidos, a veces derrotados? ¿Por qué? Por las batallas, por los conflictos, por las aflicciones, por las tentaciones. Eso es solo el reflejo de que aún somos débiles. Ese es el reflejo de que aún todavía somos muy vulnerables. Necesitamos crecer, porque al crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, eso nos fortalece, eso nos hace fuertes para enfrentar las batallas de la vida cristiana, las batallas de la fe. Y no solamente enfrentarlas y resistirlas, sino también salir victoriosos, salir triunfantes. Dios desea llevarnos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. La Biblia dice también en Romanos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero ese es el resultado solamente, no se da solo porque el Señor lo dice. Es el resultado de un proceso de crecimiento en el que estamos comprometidos y que por lo tanto nos hace fuertes para enfrentar y salir victoriosos en cada batalla. Y el desánimo no va a triunfar en nuestras vidas. Y la desilusión no va a triunfar en nuestras vidas. La tristeza no va a triunfar en nuestras vidas. La derrota no se va a manifestar, sino veremos victoria, porque somos gente que está creciendo y se está fortaleciendo, se está volviendo fuerte espiritualmente. Amén. Tercer beneficio de crecer. El crecimiento nos permite tener una mayor revelación de quién es nuestro Dios. Un mayor conocimiento. No conocimiento como información, sino conocimiento como revelación. Es decir, la revelación, el conocimiento como revelación, crea en nosotros, forma en nosotros convicciones firmes, convicciones profundas, de tal manera que esas convicciones
se vuelven una forma de vivir, se vuelve un estilo de vida en nosotros. Pero también esas convicciones acerca de nuestro Dios, acerca de su palabra, mis amados, nos fortalecen de tal manera y nos traen una revelación de que no importa cuál sea la circunstancia que estamos enfrentando, conocemos que nuestro Dios, conocemos a nuestro Dios y sabremos y encontraremos en Él la respuesta a cada circunstancia en nuestra vida, pero no solo la respuesta, sino también sabremos que nuestro Dios, nuestro Padre, siempre tendrá una solución para nosotros, de tal manera que entonces cualquier problema y conflicto que podamos enfrentar, sabemos que tenemos un Padre que va a actuar a nuestro favor, para nuestra bendición. Y podremos entonces ser personas que estamos tranquilas, que estamos en paz, que nos reímos del porvenir, como dice la palabra de Dios allá en Proverbios capítulo 31, hablando de la mujer virtuosa que se ríe del porvenir. Eso no significa que negamos los conflictos, que negamos las circunstancias, no. Simplemente que nuestro crecimiento nos ha llevado a tener una revelación mucho mayor de quién es nuestro Dios, que el conocer a nuestro Dios nos resuelve todo problema y todo conflicto al que podamos enfrentar. Podemos vivir tranquilos, podemos estar en paz, podemos confiar que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Por eso, cuando enfrentamos necesidades económicas, inmediatamente conozco, estoy seguro, porque tengo una revelación de la provisión, del sustento de mi Dios, de su amor, porque Él dice, si Él cuida de las aves, cuidará de mí. Si Él viste los campos, me vestirá. Si Él le da de comer a los animales del campo, con cuánta más razón me dará a mí. Así que yo vivo confiado, vivo en paz, porque conozco a mi Dios. Mi Dios suplirá lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tercer beneficio. Y finalmente, cuarto beneficio. Y me encanta esto, porque al fin y al cabo este es el propósito, este es el fin para el cual fuimos llamados. Romanos, ya lo dije, fuimos llamados para ser conformados, para ser hechos, para ser conformados a la imagen de Jesucristo. El cuarto beneficio que trae crecimiento es madurez. Madurez no es cantidad de años que tenemos en la vida cristiana. Madurez no es cuántos textos de la Biblia me sé. Madurez no significa las posiciones que he obtenido o que he logrado dentro de la vida cristiana. Madurez ni siquiera significa los grandes ministerios o el ministerio al que yo he podido llegar. En realidad llegamos al ministerio muchas veces no por madurez, sino llegamos por la gracia del Señor. Pero qué bueno que nosotros tengamos muy presente que el crecer, el beneficio para mí mayor, más glorioso, más precioso, es madurez. Adquiero madurez. Entiéndase madurez. Entiéndase madurez, hermano, no por los años que llevamos en la vida cristiana. Entiéndase madurez como la manifestación de la vida, del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que mi madurez se refleja y se manifiesta en cuanto me parezco a Jesús. ¿Cuánto de Jesús hay en mí? ¿Cuánto de su carácter? ¿Cuánto de su vida? ¿Cuánto de sus pensamientos? ¿Cuánto de su manera de actuar, de responder? ¿Cuánto de su manera de hacer está en mí y yo lo estoy reflejando? Eso es madurez. Que cuando la gente nos vea, que cuando la gente nos escuche, que cuando convivamos con la gente, no solo vea en nosotros una biblioteca de textos,
sino que vea en nosotros, pueda palpar, oler y sentir en nosotros la vida de Cristo Jesús. Eso es madurez. Por eso me recuerdo cuando, y se acuerda usted cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos y les habló acerca de irse con el Padre. Y Felipe, uno de sus discípulos, le dijo: Jesús, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, sorprendido, le dijo a Felipe: Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y con ustedes y no has conocido al Padre. Y mire esta afirmación: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, dice Jesús, una cosa somos. ¡Wow! Esta es la más grande expresión de madurez. No, madurez no es predicar bonito. Madurez no es saberse muchos textos de la Biblia. Madurez no tener 20, 40 o 50 años en la vida cristiana. Madurez no es haber ocupado todos los cargos posibles en la iglesia. Madurez es parecerme a Jesús. Y que cuando la gente me vea, pueda ver a Jesús en mi vida. Pueda ver la excelencia de esa vida. Pueda ver la ética de esa vida. Pueda ver el gozo de esa vida. Pueda ver la santidad de esa vida. Pueda ver el poder de esa vida. Pueda ver a Jesucristo en nosotros. Pero eso solo lo logramos cuando nos comprometemos al crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente voy por la tercera verdad. Ya dijimos, la primera es reconocer cuál debe ser nuestra prioridad. Y nuestra prioridad es crecer. Usted no forma parte de esta casa solo para sentarse y quedarse como un niño espiritual. Tiene que crecer en el nombre de Jesús. Se espera de usted que crezca en el nombre de Jesucristo. Segunda verdad, ¿cuáles son los beneficios de crecer? Número 1, puedo comer alimento sólido. Número 2, me fortalezco. Número 3, tengo mayor revelación de Dios. Y finalmente, maduro. No me vuelvo más duro, sino maduro en el Señor. Y la tercera verdad es cómo crecer. ¿Cómo puedo crecer? Mis amados, no hay algo escondido en esto. Y a lo mejor a usted le puede parecer algo básico y a lo mejor usted diga, pues ya lo sé. Sí, el problema no es saberlo, el problema es vivirlo. El problema es que todo esto que voy a mencionar sea parte de sea un principio en nosotros que determine una manera de vivir. Hay gente, yo sé que lo que voy a decir no es la más grande revelación, es lo básico, pero por ser lo básico es lo que no puede faltar si queremos crecer. Y es lo único que nos va a llevar al crecimiento si así lo deseamos y así nos comprometemos. Amén. Entonces, ¿cómo crezco? ¿Cómo puedo crecer? Y le voy a decir 5 cosas de cómo usted va a crecer. La primera de ellas, usted y yo crecemos si nos comprometemos a la oración, a una vida de oración, no a venir a actividades de oración, no a participar de eventos de oración, sino comprometernos a tener la oración como un estilo de vida y obedecer la palabra como Jesús lo dijo. Es necesario orar cada vez que tienes problemas, cada vez que enfrentas enfermedad, cada vez que enfrentas conflicto, cada vez que quieres algo. No, Jesús dijo y habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración como estilo de vida, mis amados, nos va a llevar al crecimiento, sin duda alguna. Y entonces la oración como estilo de vida nos va a atraer
a los momentos, a los eventos, a los servicios que tengamos de oración. Por eso nos conectamos a las 6 de la mañana, no porque el pastor quiere que nos conectemos, sino porque es mi estilo de vida, es el principio de mi vida y aprovecho cada oportunidad que tengo para conectarme en oración. Por eso vengo los miércoles a las 9. No vengo porque soy el líder, el anciano, el pastor y ni modo tengo que venir y porque además el pastor me lo exige. No, yo vengo como algo natural que fluye en mí como resultado de que tengo a la oración como un estilo de vida. Amén. Primera manera en que yo voy a crecer, oración en el nombre de Jesucristo. Número 2, la Biblia, la palabra. Si leo la Biblia, si medito la palabra, si escudriño la palabra, todos los días la palabra me va a llevar a un crecimiento espiritual. Aleluya. Me encanta cuando estaba leyendo acerca de Timoteo, un siervo de Dios, muy joven por cierto, y sin embargo Pablo le decía y hablaba acerca de la fe no fingida que había en Timoteo, la cual también estuvo en su abuela Loida y en su madre Eunice. Pero hay algo que resaltaba el apóstol Pablo y dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¡Wow! La palabra le dio crecimiento. Desde niño empezó a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a meditar la Biblia. ¡Aleluya! Y por supuesto le dio un crecimiento. Mis amados, no descuidemos leer la Biblia, meditar en la palabra, escudriñar las Escrituras, memorizar la palabra de Dios si te es posible y mirarás el crecimiento en tu vida espiritual. No hay otra fórmula. La oración, la lectura de la palabra de Dios. Por eso entonces cuando vienes a las reuniones tienes hambre de la palabra. No te escondes, no te duermes mientras se predica la palabra, ¿verdad? No buscas excusas para no oír el mensaje. Al contrario, la palabra misma va generando más hambre y más hambre de la palabra de Dios. Por eso cuando vienes en la reunión, cuando te conectas en la reunión, anhelas la palabra de Dios. La palabra de Dios es otro medio de gracia que el Señor nos da para nuestro crecimiento. En tercero, la adoración. Alabar y adorar a nuestro Dios. No es solo cantar, no es solo tocar, es adoración, es alabanza, es entregarle a Él la respuesta por todos los beneficios que recibimos. La alabanza y la adoración nos lleva a un crecimiento. ¿Por qué? Hay un principio. Este es el principio. Somos transformados en aquello que adoramos. Basado en el Salmo 115, ya no tengo tiempo para abrirlo, pero léelo en su casa y allá va a encontrar el principio. Somos transformados en aquello que adoramos. Hay otro principio, somos transformados en aquello a lo que estamos conectados. Por eso si yo permanezco en la palabra de Dios y estoy conectado a la palabra de Dios, me voy a transformar en el autor, ¿verdad? O como el autor de la palabra de Dios. La alabanza, yo me transformo en aquello que alabo y que adoro. Por eso cuando le alabamos y le adoramos, mis amados, paso a paso, poco a poco, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros hasta el punto de ir transformándonos y llevándonos a un crecimiento. Entonces, mi amado, cada vez que usted se reúna, alabe, adore, que la alabanza y la adoración sea un estilo de vida, sea una convicción profunda en usted que lo lleve a tener la alabanza y la adoración como estilo de vida. Número 4, congréguese, la comunión de los santos. Hoy hay muchos comentarios, hoy en el Facebook escucha comentarios como este, mire, de gente que alguna vez se dijo cristiana o todavía se dice cristiana. Y escribe en el Facebook y comenta en el Facebook y dice, yo amo a Dios, aunque no tengo y aunque no me estoy congregando o aunque no voy a la iglesia. Yo amo a Dios, aunque no tengo necesidad de ir a la iglesia. Hermano, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice todo lo contrario.
La Biblia dice todo lo contrario. Además, no solo es una mentira, es una excusa para no decir la realidad de que no me gusta congregarme, de que no me gusta ir, de que tengo un mal concepto de la iglesia. Esa es la realidad. Pero si yo quiero crecer, si yo quiero desarrollarme en la vida cristiana como un hijo de Dios, la comunión de los santos, el congregarme con mi familia y con la familia espiritual debe ser indispensable. No es algo que nosotros podemos ignorar o que nosotros podemos suplir con otra cosa o que nosotros tengamos que menospreciar. No, mi amado. De hecho, la gente que ha dejado de crecer es la gente que ha dejado de asistir, es la gente que ha dejado de congregarse, es la gente que no ama la comunión de los santos. Pues no dice Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la palabra de Dios. Entonces, mi amado, si tenemos el compromiso de crecer, recuerde, usted no se puede quedar en casa. Usted no puede buscar excusas para no venir a la congregación. Usted debe buscar oportunidades para estar en la comunión con los santos. Amén. Y finalmente, podríamos hablar mucho de esto, pero es mi deseo que usted pueda recibir esta palabra y usted sea de los que tenga como el congregarse como un estilo de vida en el nombre de Jesús. Y finalmente, ¿cómo puedo crecer? Bueno, el último, sirviendo al Señor. Sirva al Señor. Intégrese en un área de servicio. Encuentre el área donde sus dones son afines para que usted pueda servir y usted pueda bendecir y ministrar al pueblo de Dios. Usted pueda servir con los santos y usted pueda servir a los santos. Porque nadie puede decir que ama a Dios si no sirve en la iglesia y sirve a la iglesia. Otra vez lo voy a repetir. Nadie puede decir que ama a Dios si no sirve en la iglesia y no sirve a la iglesia. La manifestación de que amamos a Dios es que servimos en la iglesia y servimos a la iglesia. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente y espero que esta palabra haya sido de bendición y no olvide, vuelva a leer, vuelva a ver este mensaje. Parece sencillo, parece muy básico, pero es fundamental e indispensable en nuestra vida. Yo sigo comprometido con seguir creciendo, valga la redundancia. Pero no hay forma de que yo siga creciendo si no es a través de la oración, a través de la palabra y por supuesto la obediencia a la palabra, a través de la alabanza y la adoración, a través de la comunión con los santos y finalmente a través del servicio cristiano, sirviendo a Dios, sirviendo a los santos y sirviendo en la iglesia. Que Dios les bendiga, no falten a las actividades que tenemos y nos vemos en el próximo programa. Les amamos, les enviamos un abrazo y un saludo afectuoso. Amén.